Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, un día más al estudio del libro Trigos de Dios. Perdonadme hoy, que estoy un poco con una crisis de alergias y si veis que estornudo, intentaré que no, hemos pedido que no, pero si veis que estornudo os pido disculpas de antemano. Así que vamos con el capítulo 6 del poema de Isaías, pero primero, como cada día de estudio, vamos a hacer la oración de inicio. Josep, Sí, muy bien. Venga, pues, Padre amado, quisiéramos pedirte un poquito de colaboración de los buenos espíritus para que entre todos podamos sacar hacia adelante esta reunión o esta grabación tan importante, este libro tan maravilloso que nos dejó Amelia Rodríguez, en la cual estuvo investigando y buscando toda esta información en el mundo espiritual. Gracias, Padre amado, por estos libros tan maravillosos que el Espiritismo nos pone a nuestro alcance. Bien sabes de la gran necesidad que tenemos de orientación para poder ir avanzando en buen rumbo, porque como bien sabes, Padre, hemos hecho las cosas a nuestra manera y posiblemente nos habremos equivocado muchas veces. Ahora, gracias al Espiritismo, la situación es muy distinta, porque ya somos responsables ahora que sabemos de nuestra vida y de nuestra actitud. Gracias, Padre, por estos momentos de lectura y vamos a iniciar deseando que al finalizar la reunión o al finalizar la grabación podamos estar más enriquecidos de toda la información que nos prestan del mundo espiritual. Gracias. gracias. Vamos allá. El poema de Isaías. El sembrador de bendiciones distribuía su misericordia por todas partes. Donde quiera que llegaba, las multitudes lo cercaban exhibiendo las miserias que las consumían y le suplicaban socorro. Compasivo, entendiendo la génesis del mal y la necesidad de apoyar a los que eran sus víctimas, amparaba a los sufrientes quitándoles las heridas por algún tiempo y enseñándoles cómo erradicarlas después mediante la contribución de la voluntad y del esfuerzo personal individual. Incomprendido en todas partes, él se trasladaba de ciudad y aldea sin abandonar nunca su labor misericordiosa. No había lugar para él, y casi aún hoy tampoco lo hay, pero indiferente a las reacciones y a las circunstancias que sabía, procedían de la ignorancia y de la inferioridad humana. Continuaba impertérrito, sembrando el amor y socorriendo. Luz del mundo, donde se presentaba, era claridad. Pastor sublime, en el lugar donde se encontraba, apacentaba los corazones. Agua viva, mataba la sed con su sola presencia. Pan del cielo, nutría con ternura y palabras, esparciendo alimento con manos ricas de compasión. Quien se encontrara con él una vez jamás quedaría indiferente. Lo amaba o lo perseguía, porque él penetraba en los laberintos del ser, despertando los sentimientos latentes que, buenos o malos, hacían reaccionar según su procedencia. Bueno, aquí me gustaría ampliar esto que es tan bonito y maravilloso que dice, quien se encontrara con él una vez, simplemente una vez, jamás quedaría indiferente, ya quedaba tocado, no importaba si en aquel momento lo seguían, si no lo seguían, porque ya quedaba tocado por este toque tan especial de Jesús. Y bien dice aquí, lo amaba o lo perseguía, porque sabiendo de nuestras inferioridades, que Él al momento de vernos sabía lo que ocurría en cada uno de nosotros y nos estaba echando, podemos decir, esclareciendo y diciendo las verdades, a veces incluso lo llegábamos a perseguir, porque no aceptábamos que Él nos dijera las verdades cara a cara. Como bien dice aquí, Él penetraba en los laberintos del ser, despertando los sentimientos latentes que, buenos o malos, hacían reaccionar según su precedencia. O sea, Él te daba a entender, ¿no?, lo que tenías que cambiar, aquellas cosas, aquellas aptitudes que tenías todavía que cambiar. Hay un evangelio en la cual todos recordaremos que le sabemos que le trajeron a Jesús a la mujer adúltera y él, por no ampliar todo, por no hablar de todo el evangelio, él le respondió, el que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.
que si esto lo hubiese dicho un servidor, seguramente que todos le habrían tirado la primera piedra. Sin embargo, él sabía que nadie sería capaz de levantar la mano para arrojar la primera piedra, porque él penetraba en los laberintos, como bien dice aquí, del ser, despertando los sentimientos y recordando aquellas faltas que habían cometido. Por esto dijo, el que esté sin pecado, uy, y a todos salieron, en verdad, a todos salieron las faltas que habían cometido anteriormente. Por esto, cuando estábamos con Jesús, que no importa si han pasado 2000 años, no importa, porque al final esta semillita que Él nos dejó ha ido fructificando y cuando ha encontrado la tierra preparada, está echando los brotes para poder salir y esperar a que salga efecto, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús penetraba y penetra, todavía no era antes simplemente, en las conciencias de cada persona. Bien, por esto no nos podemos, perdón, no nos podemos esconder del mundo espiritual, porque incluyendo nuestros guías, nuestros espíritus, ven nuestros propios pensamientos. Seguimos. Estaba pensando, Josep, que si nosotros que estudiamos su palabra, ya el efecto que nos hace, ¿no? Y el bien que nos hace, el haber vivido en esa época y tener la oportunidad, esta gente que tuvo la oportunidad de tenerlo delante, tuvo que ser maravilloso, ¿eh? Sí, Fantástico. pero piensa, Brigitte, que habría una palabra que habría que cambiar. No que tuvieron la oportunidad, sino que tuvimos la oportunidad, No que en tuvimos. aquel momento posiblemente no supimos aprovechar. ¿Por qué ahora estamos tan interesados en el espiritismo? Podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué estábamos buscando el espiritismo? Porque hay algo que nos inquieta dentro de nosotros y que nos hace que busquemos. Hemos buscado por mediunidades, por terapias, por filosofías, por religiones, por muchos lugares. Y ahora, gracias a la gran labor del espiritismo, encontramos a Jesús y encontramos el camino adecuado. Pero pensemos que, quién sabe, quién eran aquellos fariseos de antes que se burlaban de Jesús, ¿no? ¿Quién eran aquellas personas que decían cuando estaba Jesús en la cruz, baja y creeremos en ti, ¿no? ¿Por qué este motivo, no? Esperando que él no fuera capaz que él fuera capaz de salir de la cruz y bajar y hacer milagros, ¿no? Después de tanto tiempo, después de mucho tiempo, hemos encontrado posiblemente el camino adecuado para, ahora sí, de una vez para todas, no tirar marcha atrás. Y ahora sí que es verdad que vemos a Jesús de una manera distinta, no siempre con sufrimiento. Estamos grabando esto encima de Semana Santa, que posiblemente vosotros, compañeros, cuando lo veáis, ya habrá pasado. Pero pensemos, ¿qué hacen las religiones? ¿Qué hace la mayoría de las personas, ¿no? La fe ciega, aquella fe que ellos sienten vivir, pero que a la hora de la verdad no resuelven problemas con sus familiares, con sus amigos, con su marido, con su mujer. No resuelven problemas. ¿De qué sirve tener esta fe ciega si a la hora de la verdad, al momento de actuar, al momento de tener la actitud con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros parientes? Ah, no, esto es diferente. Yo tengo fe en la Virgen, en el Señor, en este y en el otro, pero apartado de mis familiares y apartado de los demás. Esto deberíamos de reflexionar. Claro. Seguimos. Por donde pasaba, allí se grababan estrellas en los panoramas de los corazones. No todos los seguían, porque siendo niños espirituales, no poseían aún entendimiento para interpretar sus lecciones. Él sabía que sus palabras germinarían en los siglos venideros, con la sucesión de reencarnaciones futuras. Por eso, sin prisa, sembraba y regaba con amor, dejando que los tiempos futuros realizasen su tarea. Bueno, aquí es casi casi un poquitín lo que hemos estado diciendo, Brigitte. Vemos aquí, siendo niños espirituales, que nosotros éramos niños espirituales, aunque quisiéramos tener aquellas rabietas, ¿no? Que tienen los niños, no poseían aún entendimiento para interpretar.
Muchas veces digo que las enseñanzas del Evangelio no son para leer, son para interpretar sus lecciones. Él sabía que sus palabras germinarían en los siglos venideros. ¿Cuántos siglos han tenido que pasar, no? Para que germinara en nuestro mundo íntimo, con la sucesión de reencarnaciones futuras. Por esto podemos decir que Jesús sabía que la semillita la había puesto en nosotros. Cuando nosotros estuviésemos preparados, esta semilla fructificaría. Pero antes no, porque una semilla que fructifica fuera de tiempo es una semilla muerta. Entonces Jesús sabía que con el correr del tiempo íbamos a madurar, íbamos a preparar nuestra tierra íntima y íbamos a fructificar esta semilla que Él plantó en cada uno de nosotros. Antes había enviado emisarios fieles para que anunciaran su venida, allanaron los caminos y prepararan a los oyentes. Ahora él mismo había venido, Señor de los espíritus y de las vidas. Por el momento no lo podían comprender los hombres, que solo viven el momento y son impulsivos, venales e infantiles. Aún la maldad que demostraban tener, iracundos y furiosos, era más el resultado de la ignorancia y la inferioridad en la que se demoraban que de una percibilidad lúcida. Bueno, aquí volvemos a ampliar, ¿no? Aún la maldad que demostraban tener, que demostrábamos tener, iracundos y furiosos, que parecía que íbamos a comernos el mundo y que íbamos a desbancar al cristianismo, era más el resultado de la ignorancia y la inferioridad en la que se demoraban. Podríamos decir también, o podríamos añadirle, más que de la inferioridad, en la infantilidad, ¿no? En la que se demoraban que de una perversidad lúcida. Aquí dice, por el momento, no lo podían comprender los hombres que solo viven el momento y son impulsivos, venales infantiles. Si recordamos los evangelios, que es muy importante, porque Jesús hablaba en palabras a los discípulos, sin embargo, a la sociedad, a las personas hablaba en parábolas. Hablaba en parábolas porque él sabía que no lo iban a entender en aquel momento. Por esto las parábolas son para comprender, para razonar, para meditar, no son para leer, porque si leemos en las parábolas nos perderemos, porque podríamos pensar cómo Jesús, siendo una persona tan avanzada, fue a una higuera fuera de tiempo y porque no encontró higos le hizo que se secara. No, por ahí no va, ¿vale? Sabemos que las parábolas son para aprender nosotros. Bien, estoy ahora, otro día sería para hablar de este evangelio, ¿no? Pero, ¿qué es la verdad? Que en cada evangelio pensemos que, ¿qué es aquello que nos enseña Jesús a cada uno de nosotros? Podríamos pensar, ¿qué ocurre con un niño cuando tiene rabietas? ¿Es la maldad o la misma infantilidad que hemos dicho antes? No hay maldad, es aquella rabieta que pilla por la infantilidad porque no comprende a sus padres. Jesús nos veía en aquel tiempo como niños que a lo mejor lo crucificamos, que a lo mejor lo azotamos, que a lo mejor, pero no éramos malos bajo su vista. No éramos malos, éramos infantiles. Podríamos decir, bajo otra perspectiva, la sociedad donde estamos con tantas guerras, tanto odio, es podríamos decir, un crecimiento espiritual, no. ¿Son la gente mala? No, somos infantiles y nos pensamos que haciendo guerras vamos a ser el rey del mundo, vamos a dominar el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta que no podemos dominar el mundo, porque esta dominación es de Dios. Seguimos. Por entenderlo así, los atendía y disculpaba, siendo enérgico con los deshonestos y astutos fariseos, contumaces exploradores del pueblo e instigadores perversos de las masas, a las que despreciaban tanto más cuanto más se les sometían. A pesar de demostrar su procedencia curando enfermedades y expulsando obsesores, lo difamaban los enemigos y lo expulsaban de los lugares donde se encontraba,
transformándose ellos en víctimas inconscientes de entidades malignas de la erraticidad inferior. Peregrino del amor, él avanzaba recorriendo a pie las tierras abrasadas por el sol en verano ardiente, o vencido el frío cortante en el invierno riguroso. Andariego de las estrellas, caminaba con los suyos de lugar en lugar, encendiendo luz para que se entendiera la verdad que presentaba. El comienzo de su ministerio fue las curas de los cuerpos maltrechos que los ojos ven, las emociones sienten y los comentarios divulgan. Con todo, en muchas ocasiones le pidió a sus beneficiarios que silenciaran sus actos, no porque temiese a sus enemigos, sino porque deseaba evitarles a los que se habían recuperado dificultades con los malos. Las armas de los perversos son infames y cuando no pueden alcanzar a quien pretenden, atacan a otras personas que son testimonios, desmoralizándolas y afligiéndolas con la intención de invalidar su declaración. Aún son así los hombres, y este es su mundo, pequeño mundo de hombres, pasiones, perturbadores. El dolor abate a los que desfallecen y engrandece a los fuertes, rompe la resistencia de los tímidos y aumenta la de los estoicos, enloquece a los débiles y sublima a los valerosos. Como la gran mole humana está formada por hombres y mujeres en proceso de crecimiento sin seguridad ni fortaleza de ánimo, los sufrimientos que los atormentan los alucinan. A alguien que tiene el dolor de cabeza, no le ofrezcan palabras, denle la medicación adecuada. Al hambriento y al sediento, resuélvanles primero el problema urgente, para luego poder informarlos sobre cómo deben hacer para liberarse de las causas de esos males que los afligen. Jesús lo sabía. Por esa razón, atendió los variados dolores de la humanidad. Su visión de amor socorría al necesitado en consonancia con la carencia que poseía, a cada uno según su grado de comprensión. Actuaba, por lo tanto, más de lo que hablaba, ante los que hablaban más de lo que actuaban. Cuando una vez más resolvió irse a otro lugar para calmar un poco a sus adversarios, él recomendó a los que había curado que no lo hagan conocer para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. He aquí a mi serbio que escogí, mi amado en quien mi alma se alegra. Sobre él pondré mi espíritu, y él anunciará el juicio de los gentiles. No condenará, si no contenderá, ni clamará, ni oirá alguien su voz en las calles, ni aplastará la caña rota, ni apagará el pabilo que humea. Hasta que haga triunfar el juicio, en su nombre esperarán los gentiles. Mateo 12, 16 a 21. Eran gentiles todos aquellos que no eran israelitas de nacimiento. El orgullo de la raza despreciaba a todas las razas y a su vez era despreciada también por todas ellas. El odio que generaba odio es la respuesta de la locura, el orgullo que desdeña el desdeñado por sus víctimas. Bueno, aquí me gustaría emplear un poquitín, porque algunas veces nos ocurre a algunos de nosotros, a mí también me ha pasado, ¿no? Que a veces hay odio, hay ganas de venganza por alguien que me ha dicho, por alguien que me ha hecho, y muchas veces, gracias a las leyes de la sociedad, ¿no? Del gobierno, que no hacemos, no nos comportamos mal porque iríamos a la cárcel. Pero bueno, vemos que aquí el odio no apaga el odio. Esto es una cosa que deberíamos de aprender, porque es complicado y difícil para nosotros cuando hay alguien que nos ha hecho daño, que en vez de saberlo perdonar y de darle nuevas oportunidades, lo que hacemos es apartarnos y odiarlo, porque nos dijo cosa que nosotros no merecíamos, porque me hizo cosa que mi familia no merecía, aquella actitud, aquella respuesta, ¿no? Bien dice que el orgullo que desdeña es desdeñado por sus víctimas. El odio, recordemos esto, el odio no se apaga con más odio, se apaga con amor y paciencia, que era lo que Jesús hacía con las personas que estaban a su alrededor. El odio no se vengaba nunca Jesús con la gente que le odiaba. Al revés, sabía que era la infantilidad de aquel momento, pero que con el tiempo aquella persona iría cambiando. De la misma manera y con la misma actitud deberíamos de pensar nosotros con los nuestros, con aquellos padres
quizás violentos, quizás complicados. Eh, Vamos a hacer un inciso aquí porque eh, no quisiera que hubiesen malos entendimientos. Hay ocasiones, el espiritismo siempre nos enseña, siempre nos invita a tener paciencia, a resolver los problemas siempre que sea posible. Pero hay situaciones complicadas, difíciles, en la cual es preferible, vamos a poner el matrimonio, la separación. No por más que más aguantemos la violencia, no porque aguantemos el sarcasmo, no porque aguantemos la inferioridad de la otra persona, vamos a resolver nada, vamos a resolver algo. Entonces, hay casos en los cuales es preferible la separación. Incluso en el libro de los espíritus sale en que muchas veces la separación antes de hacerse aquí, en el mundo espiritual, ya está roto. Hay que aguantar, es preferible aguantar. Siempre invitamos a poder aguantar, a poder equilibrar un poquitín las emociones dentro del matrimonio. A ser posible, vamos a tener paciencia y no importa si tenemos que perdemos una reencarnación aguantando. Pero cuando hay violencia, entonces sí que hay que apartarse de las personas violentas porque nada ganaríamos si con la violencia la otra persona nos hiciese daño, ¿vale? Simplemente ha sido aclarar para que no hayan, que no digan, es que este señor o es que el espiritismo es solamente para siempre aguantar y tener que aguantar este yugo que a muchas veces trae graves problemas. Y a veces también se tiene que hacer por los hijos, porque no es razonable que llegue el marido, que llegue la mujer, que llegue alguien en casa con violencia, alcohólico, con drogas, y los hijos tengan que ver estas situaciones. Entonces, en vez de llegar a tener que aguantar que no se puede resolver este problema, siempre se invita a la separación, ¿vale? Pero si no hay violencia, aunque haya, si hay cosas que podemos soportar y podemos aguantar, hagámoslo, porque se resuelven más problemas aguantando que rompiendo. Pensemos que antes de reencarnar, escogimos estar con aquella familia. Sabíamos que habían problemas, que habrían problemas, porque aquella familia que escogimos no era una familia muy evolucionada, muy especial. Era especial, sí, pero posiblemente con cargos delictuosos, con cargos conflictivos. Y sabíamos dónde nos poníamos. Entonces, a ser posible, aguantemos. ¿Qué no es posible? Pues antes de ir a peor nosotros o de caer enfermos, que es preferible que nos separemos o que nos apartemos. Siempre con buena intención para mejorar nosotros la salud y la de nuestros hijos si es que hay hijos. ¿Ok? Tengamos claro que el espiritismo no dice siempre que hay que aguantar. Siempre que haya violencia y malestar en la familia, es preferible la separación. Pero a veces hay el capricho, ¿no? Porque el marido, porque no me sigue, porque ha cambiado mucho, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y son caprichos que tenemos que muchas veces, pues bueno, en vez de resolver el problema, lo que hacemos es empeorarlo. ¿Ok? Esto lo dejamos a disposición de cada cual, pero simplemente estamos analizando este libro de, de Trigo de Dios, como el de constelación familiar, que Joana de Ángeles nos invita siempre al equilibrio emocional. ¿Ok? Seguimos. Ellos son la maraña y los espinos que aguardan a los incautos que transitan por sus caminos escabrosos. Isaías, el anunciador, ya informaba que los gentiles lo aguardaban y que harían triunfar el juicio, la verdad. Él a nada ni a nadie aplastaría, ni a la caña rota. El cetro vergonzoso que le pondrían en la mano posteriormente ni apagaría el pábilo que humea. Las enseñanzas muchas veces arbitrarias y absurdas de la ley mosaica decadente que sería conducida por el aceite del amor. En medio de ese tumulto y de las convulsiones sociales que agitaban a Israel, que esperaba al enviado con la falsa suposición de que liberaría a su pueblo de la sumisión romana, él llegó y no fue reconocido por ser pacificador y pacífico, no aborrecible y déspota
como deseaban los Vengadores, siendo la luz que libera las conciencias y que jamás se apaga. Aún- Aquí, sí, sí, sí. perdón, un momentito. Aquí recordemos que los judíos esperaban un Mesías que fuese vengador. No esperaban un pacificador que hablase del amor, que hablase del perdón, ¿no? Eh, en los evangelios le preguntan los judíos si era razonable que pagaran el impuesto por los romanos cuando Jesús dijo que dieran a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Recordamos, verdad, estas palabras? O sea que iban provocándole porque sabían que estaba anunciando cosas, estaba anunciando las verdades que ellos no querían escuchar. Y nos damos cuenta que Jesús fue todo lo contrario de aquello que estaban esperando los judíos en aquel tiempo y posiblemente aún están esperando a, a un, a un Mesías, ¿no? Donde venga con espada y que invada el mundo y que mate a todas las personas malas y todo esto. Sin embargo, Jesús, claro, no fue aceptado porque no podían comprender cómo hablaba del amor y del perdón cuando Moisés hablaba de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús hablaba de perdonar a los enemigos no 7 veces, sino 70 veces 7. Por lo tanto, era algo que no toleraban y no aceptaban. Seguimos. Aún perseguido y no aceptado, Jesús se transformó en el amanecer del nuevo día que nunca más se oscurecería. Su claridad permanece, aun cuando las sombras no se hayan disipado totalmente todavía. Bueno, podríamos pensar, ¿no? Volver a repetir porque es muy importante. Su claridad permanece, no permanecía. Su claridad permanece. Aún actualmente, aun cuando las sombras no se hayan disipado totalmente, todavía, aunque nosotros no aceptemos a Jesús, Él está con nosotros, ayudándonos, amándonos, protegiéndonos. Recordemos que Él continúa envolviéndonos con su amor, pero con una pequeña distinción, siempre que nosotros no lo rechacemos, porque si nosotros lo rechazamos como tantas veces lo habremos hecho, entonces esta claridad de Jesús no permanecerá con nosotros. Bien, por esto es tan importante estas lecturas, para que veamos a Jesús en una situación que no sea simplemente del dolor, de la crucifixión, de la cruz, ¿no? Sino que veamos a un Jesús vivo que está todavía permaneciendo con nosotros, está viviendo y conviviendo con nosotros. Y por lo tanto, si nos hace falta, curándonos, apoyándonos y calmándonos en cada momento que estemos necesitados. Bueno, hoy hemos terminado un minutito antes, pero bueno, no importa. Miramos de llevar el control, aunque no veáis ningún reloj, miramos de llevar el control para que todos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Para que vayamos un poquitín limitados y controlados. Bueno, ¿cuál sería el capítulo para la semana que viene? Pues la semana que viene tenemos en aquel tiempo, En aquel tiempo. Qué bien. Muy bien. tan lejos y tan cercano a la vez, ¿eh? Vaya que sí, ya Parece te muy digo. lejos, pero la verdad es que está aquí y ahora. Las Bueno, enseñanzas. Sí, a mí sí. me gustaría que entre todos vayamos viendo, pues, nos vayamos enamorando, ¿no? De estas lecturas tan maravillosas que a mí me encantan, ¿no? Porque vemos a un Jesús tan diferente de lo que en otros lugares se encuentra, ¿no? Que yo lo he vivido también, porque yo también he vivido en la religión, bueno, en una religión, no hace falta, ¿no? También he sido religioso. El espiritismo podríamos decir que es religión. No, el espiritismo no es religión porque no hay un papa, no hay, bueno, no hay santos, no hay nada de todo esto, ¿no? Pero sí que te lleva a un estado de religiosidad. Recordemos, no es religión, pero te lleva a un estado de religiosidad porque te religa con Dios y ves una situación distinta. ¿Bien?
No vemos a un Jesús lejano donde vino y murió y ahora está en el cielo, sino vemos a un Jesús, uy, Brigitte, vemos a un Jesús cercano donde está pendiente de nosotros como hermano mayor, ayudándonos y amparándonos. ¿Vale, pues? Venga, pues. Bien. ¿Quieres hacer un poquitín de oración de cierre? Sí, me- querido Padre, te pedimos que esos espíritus infantiles de los que hemos hablado hoy, que aún somos, nos permitas que vayamos creciendo y evolucionando a través del estudio de estos libros, de las enseñanzas que a través del Maestro Jesús vamos viendo cada día, que vayamos evolucionando, que nos queda muchísimo camino aún por andar, por ver, por estudiar y por experimentar, que debemos llevar muchas reencarnaciones siendo todavía esos espíritus infantiles, pero a pesar de ello, poco a poco vamos avanzando y evolucionando. Y te pedimos, Gran Padre, que todos nuestros compañeros y que nosotros vayamos viendo ese avance, ese caminar y ese pasito, que no paremos nunca, que siempre estemos en movimiento y que hagamos pasito, pasito a pasito, ese camino espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Maestro Jesús. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues venga, lo dejamos aquí. A ver el próximo capítulo la semana que viene. A la Nos próxima. vemos. Chao, chao. Chao.